Ya yo a la edad de 12 años, yo empiezo a consumir sustancia química, empiezo a andar con una mocha en la cintura, debajo de una batola, y ya mi vida empieza a corromperse. Me veo en el punto donde ya yo sufro 2 heridas de alma blanca, donde ya estoy a punto de morir, donde tengo 20 y pico de días con una hemorragia interna. Santo Dios. Y ya los pronósticos dicen el tipo se murió. Limpien el patio porque el tipo no viene con vida al barrio. Entonces fueron una cristiana al hospital y entraron a la sala. Y hubo una que me dijo, yo estoy viendo un decreto de muerte sobre ti. Mi difunto padrastro sale con una mocha y yo tomo 2 piedras y nos vamos en una discusión feroz, pero eso me dio tan duro en mi conciencia de yo saber que ese hombre me dio principio y me dio calidad de padre. Yo me vi tan frustrado en ese momento que yo me fui a una casa en construcción, me quité la correa y me guindé en esa casa de ¡Caizo! Ya Dios está aquí, maestro. Cuando me cuelgo con la correa, yo entré en un trance, entré en un mundo oscuro y yo puedo decirle que yo no recuerdo que haya tenido una experiencia con la muerte, pero yo morí, porque luego después de que yo me guindo con la correa, yo despierto de aquel mundo de oscuridad y me doy cuenta que estoy colgado con la correa. Bueno, gracias a todos los que están siempre conectados con nosotros desde República Dominicana para el mundo. Un abrazo, bendiciones desde esta patria maravillosa, tierra de Juan Pablo Duarte. Soy Anthony Curi y este es el podcast Amarillo Oficial, hoy con nosotros. Así que un joven que hizo esa transición y que fue tocado por el Dios Todopoderoso. Está con nosotros, Ratríalo, punto clave. ¿Cómo está usted? Bienvenido a casa. A su nombre. Amén. Es una gratitud, maestro, estar por acá y ser canal de bendición para hablar a esa multitud o a esta nueva generación sobre algunas de las experiencias que vivimos en el bajo mundo y cómo tuvimos un encuentro con Dios. Pero primero quiero empezar con lo profético, porque Dios me habló una palabra para usted. Amén. Mire, yo tuve un sueño. En ese sueño, yo veía una mata de palma y al junto de la mata de palma, yo veía una mata de mango de calidad. Y tanto la mata de palma como la mata de mango eran azotadas por un fuerte viento, de manera que la mata de mango arrojaba mango de calidad hacia abajo. Y yo quise grabar el espectáculo y la mata de palma me habló y me dijo, no me grabe. Yo le dije, permíteme grabarte para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y la palma me respondió y me dijo, está bien, grábame, pero solo graba 1 minuto y 30. Y luego días después es cuando usted me escribe y me dice, su persona me vino a mi mente. Y ahí fue donde cuadramos este asunto. Y luego Dios ha venido tratando conmigo sobre todo el engranaje de este asunto. Y luego cuando llego aquí, estoy sentado por allá. Y cuando focalizo mi mirada en esa mata de palma, el Espíritu Santo de Dios empieza a traer a mi mente y me dice que la mata de mango es usted. Amén. Y que los frutos que yo veía en aquella visión tiene que ver con el alimento de calidad y lo que usted aporta para esta generación. Y cuando venía en el camino, Dios me decía, dile que por cuanto me puso a mí primero, o por cuanto se acordó de mí, yo me acordaré de él. Y dile que le doy 10 años de visa, no solo a él, sino a su familia. Amén. Eso me habló Dios en el camino. Amén. O sea, todo aquel que cree en la palabra de Dios, la Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Es decir, que si creemos en la Biblia habla de lo profético y cita a un hombre llamado Enoc como céntimo de Adán, como primer profeta en la historia bíblica, el cual caminó con Dios y Dios le llevó, desapareció el hombre al caminar con Dios. O sea, que lo que le estoy hablando es pura Biblia y de lo que la Biblia establece y de cómo Dios nos señala como vaso suyo o como pontífice o medio de transporte para él traer un mensaje a la humanidad. Amén. ¿Cuándo llega Dios a tu vida? ¿Cuándo tú transformas tu vida? Porque tú vienes de un entorno social bastante cargado. Tú vienes de situaciones, de problemas, de consumo, de quizás tú estar perdido en un momento de tu vida.
y salir de ese momento? ¿Cómo tú logras transformar todo eso? Mire, Jeremías, el profeta Jeremías, uno de los profetas mayores que aparece en la Biblia, en el capítulo 1 de su libro, en el verso 5, Dios le habla al muchacho y le dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que desde antes de que yo cayera en el vientre de mi madre, ya Dios había diseñado un propósito acerca de mí, como también escribió una historia acerca de usted. Por eso el mismo David dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que sobre la vida de cada ser humano hay una historia divina donde Dios le escribe. Pero nosotros nacemos y no nos damos cuenta del por qué estamos en la tierra. ¿Cuál es nuestra asignación aquí en la tierra? Y aquí podemos ver cómo van funcionando las cosas y cómo se van materializando en la vida. Amén. Y yo nazco de una familia disfuncional. O sea, no conozco lo que es una paternidad. O sea, obviamente tengo un progenitor, pero el hombre me niega irresponsablemente, amenaza a mi madre como echarle la cabeza y el muchacho también. De modo que mi madre lo que entra en terror y empieza a criarme ella sola. Y luego yo creciendo bajo esa ausencia paterna, según unas estadísticas, existen unos 100 millones de niños en la orfandad y unos 130 millones de madres solteras, lo que implica un número de 230,000 niños que no conocen a sus padres. Santo Dios. O sea, y yo crezco en esta situación donde yo no tengo esa paternidad, donde ya yo a la edad de 12 años me ofrecen, se puede decir aquí, Sí, claro. o sea, me ofrecen, Sí, claro. o sea, para que no haya censura, me ofrecen sustancias químicas, donde ya yo empiezo a consumir sustancias químicas y ya mi vida empieza a corromperse. Luego empiezo a recorrer los caminos de la calle, de la mala juntiña, empiezo a andar con una mocha en la cintura, debajo de una batola, empiezo a tener problemas, conflictos, que machetazo, que puñalá, que problemas serios de la calle. Y luego me veo en el punto donde ya yo sufro 2 heridas de arma blanca, donde ya estoy a punto de, donde tengo 20 y pico de días con una hemorragia interna. Santo Dios. Y cuando yo estoy a punto de morir, que ya los pronósticos dicen el tipo se murió, limpien el patio porque el tipo no viene con vida al barrio. Entonces fueron una cristiana al hospital y entraron a la sala y hubo una que me dijo: yo estoy viendo un decreto de muerte sobre ti, pero si tú haces un pacto de vida con Dios, Dios te preserva la vida. Y yo le prometí a Dios, le dije: si tú me salvas, yo voy a predicar tu palabra y voy a hablar de tu grandeza y de las hazañas que tú has hecho en mi vida. Y esa es la razón, basado en ese pacto, es que hoy yo estoy aquí, cumpliendo con ese pacto o voto que hice con Dios. ¿Tú llegaste a atentar alguna vez contra tu vida? Sí, un sinnúmero de veces, porque es que todo aquel que crece en ausencia paterna y familias disfuncionales y la calle y traumas, tanto la carrera musical que quise emprender, trauma de no tener éxito, trauma de no tener una familia normal como todos la tienen, eso me llevó un sinnúmero de veces de tentar contra mi propia vida. ¿Qué fue lo más extremo que tú llegaste a hacer para quitarte la vida? Correcto. Lo más extremo que yo llegué a cometer fue, o sea, a mí me cría un hombre que ya Dios lo tiene en su gloria, pero fue un hombre que me dio principio, un hombre que me dio una calidad de padre, y yo nunca en mi vida había discutido con este hombre, pero un día llegué bajo los efectos alucinógenos, llegué a la casa y luego tuve una discusión con él porque yo llegué como que hubiese llegado a mi casa, Sí. como que era mi casa propia, a las 3 de la mañana, toco la puerta, no me abren en el tiempo que yo espero y yo hice un lío, de manera que mi difunto padrastro sale con una mocha y yo tomo 2 piedras y nos vamos en una discusión feroz, pero eso me dio tan duro en mi conciencia de yo saber que ese hombre me dio principio y me dio calidad de padre,
Yo me vi tan frustrado en ese momento que yo me fui a una casa en construcción, me quité la correa y me guindé en esa casa de ¡Caizo! Ya Dios está aquí, maestro. Cuando me cuelgo con la correa, yo entré en un trance, entré en un mundo oscuro y yo puedo decirle que yo morí. No recuerdo que haya tenido una experiencia con la muerte, pero yo morí. Porque luego después de que yo me quedo con la correa, yo despierto de aquel mundo de oscuridad y me doy cuenta que estoy colgado con la correa y siento que me estoy ahogando. Y ahí yo lo que pude entender fue que Dios, por causa del propósito, me preservó la vida y no permitió que los lazos de muerte me amarraran. Y desperté y luego me quito la correa y lloro en aquella casa de blog, contritado allí, frustrado, y luego vuelvo a casa y lo que hago es que me humillo como el hijo pródigo y pido perdón a mi padre, a mi familia. O sea, es decir, mi padrastro, que es el que me da la paternidad. ¿Qué tú buscabas en la música? O sea, en la música uno siempre busca la manera de superarse. Quizá de los mismos menosprecios, los rechazos, quizá la misma sociedad del mundo donde uno viene, donde la gente te cataloga como que tú no tienes quizá una calidad moral ni social. O sea, como artista yo buscaba superarme, o sea, encontrar un refugio donde yo quizá pudiese ser alguien en la vida, porque siempre viví frustrado y siempre viví traumas. O sea, yo entendía que la música me podría dar eso que yo necesitaba como ser humano. ¿La música tuya estaba, el mensaje que tú llevabas era lo que estaba viviendo en ese momento o lo que tú querías conseguir, perseguir? O sea, Tú estabas viviendo en ese momento. o sea, parte de ello y parte de lo que es la misma sociedad, porque no todo lo que dice un artista lo vive, sino que uno como escritor no trata de proyectar lo que se vive en el entorno. O sea, pero mi tipo de música era una música que eso era el mismo diablo, que el Señor lo reprende en este instante. Porque yo lo que hablaba era de secuestro, derramamiento de sangre, que frenaba con una ametralladora y le creaba una película y mataba 70 gente. Wow. Entonces, basado en el propósito que Dios había diseñado, yo iba por la ruta equivocada. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte y camino de perdición. Ya. Ahora, ¿cuántos años tú tienes ya en el Evangelio y cómo ha sido ese proceso para tú poder resistir y seguir batallando y permanecer firme? Mire, yo tengo 10 años entre altas y bajas, porque yo no soy de los que le predico ni le vendo sueños a aquellos que no son, a los que no pertenecen al círculo de feligreses, sino que yo trato de predicar la esencia de lo que es el evangelio, porque la gente te predica de que cuando tú te conviertas se te van a solucionar todos los problemas, Sí. y a veces sucede lo contrario, de que eso te acarrea más problemas. Más problemas, ¿por qué? Por las tentaciones, porque tú estás buscando sanar y hay alguien que no quiere que tú sanes, o sea, el demonio te está tentando más o te llegan cosas, propuestas más difíciles, o sea, ¿por qué? Sí, correctamente. Esto es prácticamente como la mafia. Cuando alguien deserta de la mafia, por llevar un conocimiento de quizá dónde se guardan las armas, dónde se hacen los negocios, dónde se mueven las toneladas, quizá las embarcaciones y todo eso. Cuando alguien deserta de esos negocios, obviamente esa gente lo persiguen y lo exterminan a él y a su familia. O sea, funciona de la manera semejante. Cuando uno se convierte y sale de la tiniebla hacia el mundo de la luz, el reino de la oscuridad te persigue. ¿Por qué? Porque ya tú eres un desertor de ese reino Sí. y eres un enemigo. Y por cuanto conoce del reino de la tiniebla, ellos te persiguen para que tú nos reveles esos misterios. ¿Algún momento tú llegó vamos a decirlo así, el diablo llegó alguna vez a tocar a tu puerta? ¿Tú llegaste a verlo, a visualizarlo, a enfrentarlo? Sí. Correctamente. La Biblia establece de que Jesús era un humano. O sea, el verbo se hace carne y él como humano es tentado en todo y vive la experiencia de un hombre. Y dice la Biblia que él es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. O sea, que la Biblia
me revela de que el ser humano puede tener encuentros face to face con el mismo diablo. ¿Ha llegado a tu mente, en tu sueño, en tu noche, esa vida pasada y esos momentos difíciles? ¿O Sí. tú has logrado superar eso? ¿Cómo le explico? O sea, de la manera que me sea más simple. O sea, la vida del ser humano no cambia de la noche a la mañana. No es arte de magia, no es una varita mágica que tú te conviertes y todo se solucionó y ya tú eres un hombre diferente. No, no, no. Es un proceso evolutivo donde te van quitando y te van poniendo, donde Dios te va quitando malos hábitos, malas conductas y te va encaminando por la buena inclinación, donde ya tú vas cambiando la rutina. Cuando tú decides entrar a esa realidad del mundo del cristianismo y todo eso, los panas, los amigos, los vicios, lo que te ofertaban, lo que manejaban, ¿cómo tú enfrentar eso y cómo yo entender el cambio que tú has hecho en tu vida? O sea, por eso le explico de que el cambio en el creyente es un cambio evolutivo, donde hay altos y bajos. O sea, la perfección es progresiva. De hecho, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Sí, claro. Pero primero hay que permanecer en la palabra que se te predica. El próximo paso es ser un verdadero discípulo. Y el tercer paso es que se te revele esa verdad. ¿Entiendes? Ahora, en esta transformación hay una realidad que hay que tocar, quieras o no. Correcto. Allí quizás tú dirías, bueno, yo me buscaba el dinero, sobrevivía. ¿Cómo yo lo hago ahora? O sea, ¿qué nivel tú tienes dentro de la iglesia? ¿Cómo tú manejas todo esto? Tu capacidad de poder decir, tú tienes una familia, no la tienes. O sea, ¿cómo está tu vida en este momento? O sea, en este momento mi vida está en proceso, en progresión, creyéndole a Dios. Es como un concepto que utilizan los judíos de echado hacia los brazos del Señor. Y Jesús enseña que si las aves no siembran ni cosechan y Dios la alimenta todos los días, la vida del creyente, es como Jesús le dijo a Nicodemo. Así como el viento no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, Sí. así es el nacido de nuevo. Y Jesús le dice a Pedro, antes otro te ceñía o te vestía, o antes tú lo hacías, ahora quien lo hace es Dios. O sea, ya yo no dependo de mí. O sea, yo estoy, digamos, a la intemperie de Dios, Sí. a que Dios haga lo que quiera hacer conmigo. O sea, si Dios quiere que yo pase una temporada de escasez, tengo que pasarla, porque Dios me quiere enseñar algo ahí. Si tengo que pasar una etapa de desnudez, tengo que vivirla. Como dijo Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, Sí. en escasez, en desnudez. O sea, hay que vivir todas las etapas, porque es donde nosotros somos probados, es donde nuestra fe es probada, donde Dios nos pasa por el fuego, nos pasa por el agua, como el oro, donde Dios nos funde y quita toda la escoria, donde ya nosotros tenemos que dar una evidencia de que verdaderamente somos cristianos. Tú llega un momento a tu vida, Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo Él llega? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo tú te das cuenta que realmente es Él que te ha tocado para tu transformación? Ok, muy interesante esa pregunta. Mire, yo estaba, 2016, yo estaba amanecido con toda la sustancia en mi cerebro y luego yo medito mientras estoy sentado en la acera con todas las botellas del alcohol que no habíamos tomado y yo empiezo a meditar en las cicatrices y en mi pasado y empiezo a mirarme la mano, digo, wow, pero ¿qué tigre que soy yo? Si yo lo que tengo es marca, huellas y cicatrices en mi vida y secuelas que me han dejado a la calle. Y digo, si yo no cambio de dirección, voy a morir en esta condición. Y yo dije, yo necesito conocer a Dios. Esa madrugada yo meditaba eso. Y al amanecer, cuando me voy de camino a casa, me encuentro con un evangelista que estaba predicando y él me dice, Dios te bendiga, hijo. Y yo me quedo con la necesidad de Dios. Tenía un cigarro en la mano, que el Señor lo reprenda, que nunca en mi vida volvería a fumar un cigarro, que Dios me moche la mano en el nombre de Jesús. Tengo la necesidad de Dios y boto el cigarro y boto el vaso de alcohol que me quedaba y subo al plato donde estaba el hombre de Dios. Y como Santiago explica, dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cuando me acerco a Dios, me acuesto
detrás del predicador y me cayó el fuego y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y yo sentía como que me daban electroshock. Y Dios empezó a sacarme los demonios que tenía por dentro. Y empezó a romper cadenas y empezó a libertarme. Y en ese momento yo tuve un encuentro divino con la presencia de Dios. Y de ahí empecé a asistir a la iglesia, empecé a orar, a interactuar con Dios. Y luego empecé a tener grandes pruebas y grandes procesos, donde el diablo se me apareció en un sueño y sopló y me dijo, te voy a dar 3 espíritus. Y con esos 3 espíritus, tú vas a salir de la miseria y de la crisis que tú estás viviendo. Y cuando él sopló, yo cerré mi mente. Yo le dije, no, yo soy un siervo de Cristo. Yo no quiero negocio con el diablo. Y luego cuando despierto, Dios empezó a tratar conmigo y me citó a un texto que habla la Biblia en Apocalipsis, donde dice Juan el profeta, y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus a manera de rana a reunir a los reyes para la guerra del Almagedón. O sea que ahí también Dios me quiso enseñar de que ya estamos próximos a ver la manifestación de la venida de Cristo. Amén. Porque el diablo me ha hecho propuesta para que yo trabaje para él, para que yo le sirva como un adivino o como un engañador para su propósito. ¿Por qué? Porque él le gusta torcer los propósitos de Dios. Como Dios me llamó como vasija suyo para hablar a esta generación y a los jóvenes e instruir y hablar de la grandeza de Dios, el diablo me ha dado duro, me ha perseguido. De tal manera que como yo no acepté ese negocio, el tipo me mandó una sacerdotisa preparada desde Argentina. La tipa contactó a un amigo mío por Facebook, se casa con el pana mío, llega a mi iglesia. Cuando le dan la oportunidad de que ella se presente, tenía credenciales de pastora, tenía fotografía con un ministro de Argentina llamado Carlos Anacondia, que Dios lo usa en altas dimensiones, y la mujer trajo toda la evidencia de que era una mujer de Dios, y me hizo una oferta de una agenda en Francia. Me ofrece riqueza, incluso me dijo de que yo me casaba pronto. Y el cristiano soltero padece de una necesidad tremenda fisiológica de que uno está esperando que la bendición llegue, porque no es fácil tú pelear una guerra solo. Sí. 2 pueden más que uno. Si el otro cae, el otro le da la mano. Exacto. Y uno como hombre de Dios, soltero, esperando una sierva que le llegue una guerrera para no seguir echando el pleito. Esta mujer me ofrece una agenda, me ofrece finanzas y me profetiza que Dios me da una esposa. Yo caigo rendido ante aquella profecía o adivinación del diablo. Guay. ¿Entiendes? Guay. Porque es un espíritu de pitón que me hace una oferta para que yo caiga en las trampas del diablo, para que yo venda la palabra de Dios. ¿Cómo te sobrepone a eso? O sea, por causa de la misma necesidad, porque el diablo siempre te va a ofrecer de aquello que tú necesitas. Guay. Ahora, después de 12, 15 años, tú estando en un vicio constante, a pesar de tú llegar a los religiosos, ser tocado, ¿cómo superar eso? ¿Lo fuiste manejando paulatinamente o en ese momento cuando tú sientes que eres tocado, desaparece y no vuelve a utilizar más el cigarrillo y a caer en los vicios? ¿O eso fue un proceso? O sea, durante una temporada, o sea, porque hay algo que se le conoce en la Biblia como el primer amor. O sea, cuando uno da el paso de fe, la primera intención que uno tiene es morir a la vida que uno está viviendo. Y en ese instante de uno desear morir o de ser un pecador, y uno acepta a Dios en su vida, la Biblia habla de una regeneración, de un nacimiento donde nace un nuevo ser dentro de nosotros, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en ese instante, por una temporada, uno deja todo, pero luego viene el diablo y te tienta nuevamente. Ay, santo Dios. Y te hace las ofertas de antes. Y hay una naturaleza adámica o pecaminosa que se revela contra tu espíritu. Y te hace la guerra donde uno debe mantener ese viejo hombre sujeto mediante la oración,
mediante los ayunos y mediante sacrificios. Pero en el momento en que uno se desconecta de la comunión con el Espíritu de Dios, deja de orar, deja de ayunar, entonces uno empieza a desgastarse espiritualmente y vuelve a caer a la trampa Tú llegaste a caer nuevamente. varias En ese- veces. varias veces. Varias veces. Porque en el instante en que la bruja me hace la oferta, yo caigo como rendido como un pavo real. Guay. Y caigo con una chica. Embarazo a la chica. Ay, Y Dios. luego ahí vienen los señalamientos de los mismos feligreses. Porque también hay un problema dentro de la misma iglesia, que cuando tú fallas, no te restauran, sino que te entierran. Wow. Santo Dios. Entonces a mí lo que hicieron fue Te que enterraron. me enterraron. Los mismos amigos que antes buscaban una palabra o que yo quizá le enseñara algo de lo que Dios me ha enseñado, amigos predicando en las naciones, en diferentes países. Ujú. Ungido, háblame de esto que quiero predicar. Yo digo, ok, esto es así. Luego ya no había un WhatsApp ni siquiera para decirme que me arrepintiera. Yo tuve que verme solo, tocar fondo como hombre de Dios, entrar en depresión, volver a fumar marihuana otra vez, volver a consumir cocaína otra vez y a intentar suicidarme otra vez. Santo Dios. Porque el diablo me decía, ya tú no tienes ministerio, ya tú no te vas a parar en un altar ni en una plataforma a hablar de Dios jamás en tu vida. Ahora ya tú no tienes ni ministerio, no tienes a Dios, la mujer que tenías se te fue y ahora ya tú no tienes ni testimonio ni reputación. A ti lo único que te queda es seguirle los pasos a Judas Iscariote y echarte la soga al cuello y desaparecer. Y luego, ahí cuando ya yo toco fondo, que ya yo tengo que venir quebrantado delante de Dios. Por eso dijo el salmista David, el corazón contrito y humillado no lo rechazará tú, oh Dios. O sea, cuando yo reconocí cuál era mi realidad, yo vengo humillado a los pies de Dios y vuelvo y me entrego en totalidad hacia Dios y Dios extiende su mano de amor y misericordia y empieza a restaurarme paso a paso, paso a paso. Dios viene y empieza a levantarme paso a paso. O sea, incluso Pablo dice, el que esté de pie, mire, que no se atreva a caer, porque es difícil cuando un hombre de Dios toca a fondo, porque es que Dios perdona, pero el hombre no perdona. Wow. O sea, tú caes y la Para gente sobreponerte. nunca se olvida de tu pasado. O sea, la Biblia dice que Dios no se acuerda de tu pecado. O sea, si aquel que murió en un madero por mí ya no tiene memoria del rebalón que yo cometí ayer, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para yo sacar a flote los errores que tú cometiste ayer? Sí. Ahora, hay una frase que me marcó muchísimo de Winston Churchill. Y Winston Churchill se atrevió a decir que la ruta del éxito es ir de fracaso en fracaso, pero sin perder el entusiasmo. Amén. O sea, yo aprendí de los errores y aprendí que en Dios no hay errores, sino hay experiencia y aprendizaje. ¿Cómo está tu realidad en este momento? La comunión con Dios, la entrega, el sacrificio, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo están tus cimientos, tus pies? Sí, yo ahora mismo le puedo decir que me siento excelente. Si el mismo Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que las cosas andan bien, de que andamos en caminos agradables, caminos de luz, caminos de salvación, y estoy cumpliendo con un propósito, que es hablar a esta generación, es hablar a esa juventud que está allá afuera. Porque aunque quizá muchos no lo quieran creer, porque a veces no es que no lo creen, a veces es que no quieren creerlo. Sí. Como Jacob dijo, mi hijo está muerto. Y dice la Biblia que él no quería creer que José estaba vivo. Pero luego reflexionó y dijo, ya basta, mi hijo vive. Y lo creyó. Entonces esta generación necesita volver en sí y creer en el Dios del cual nos hablaron nuestros padres y del cual hemos escuchado desde niño. Porque Dios es real. Sí. Y Cristo viene realmente. Amén. Y me habló y me dijo, predica de mi venida. Amén. Háblale a esta generación de esto. Tú transformaste tu nombre antiguo, lo conservas, adquiriste otra personalidad, otro nombre. ¿Qué pasó? Wow, tremenda palabra la que me citó, porque yo tengo un texto bíblico que lo tengo aquí, donde aquí se habla del carácter de los hombres en los postreros días.
Y yo he tenido ciertas etapas de nombre. Antes Punto Clave, el machetero, el que secuestraba gente en los rap. Ajá. Luego después me puse Juan Atalaya, o sea, Juan es mi nombre, mi nombre real. Sí. O sea, en mi documento fiscal mi nombre es Juan. Ok. Pero luego yo como artista me pongo Juan Atalaya. Un atalaya es un vigilante, alguien que apercibe el pueblo de las cosas que han de venir. Ya. Y luego, ya el nombre, ya yo cuando voy profundizando en el conocimiento y voy entrando ya a la cultura hebrea, usos y costumbres, y voy accediendo a nivel de conciencia y llego a la mística, ya yo entonces me pongo Rabino Rap, sea el maestro del rap. O sea, tanto, Sí. tanto por ya la información bíblica como por la experiencia y me considero bueno a nivel de rap. Ya. Pero sigue haciendo, transformando la música, sigue haciendo música, o la música ya pasó a un segundo plano, se sea, olvidó. La música está en, digamos Tú que, estás haciendo música para Dios, abandonaste la música en o totalidad. sea, la Y- tengo en esto la música, porque ahora estoy más dedicado al ministerio evangelístico y profético. Amén. O sea, Qué bueno. y cuando usted habló acerca del carácter, Sí. yo solo quiero citar el texto, Ya. Dele. pero no lo voy a desarrollar a profundidad. No, claro. Eso es segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 8, donde dice esta palabra. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobado en cuanto a la fe. Janes y Jambres eran dos brujos o dos hechiceros de la época de Moisés, que trabajaban para Faraón. Entonces, cuando Dios llama a Moisés, lo levanta como libertador del pueblo de Israel. Moisés viene con una vara, la cual trae como señal que se convierte en una serpiente. Sí. Pero allá habían dos brujos llamados Janes y Jambres que también tenían una capacidad diabólica de que la vara se convirtieran en serpiente. Ey. Pero lo interesante fue que la vara de Moisés se comió la serpiente de Janes y Jambres. O sea que el diablo siempre quiere imitar o tratar de igualarse o comparar a las cosas de Dios, pero las cosas de Dios siempre se van a comer las cosas del diablo. Amén. ¿Entiendes? Entonces aquí habla del carácter de los hombres. O sea, el carácter tiene que ver con la forma o digamos, la forma de La personalidad. la personalidad, Ujú. o sea, lo que define a un ser. ¿Te entiendes? Sí. Sea el flemático, que colérico, que sanguíneo Ujú. y todos esos asuntos. Y Salomón dice que como el hombre piensa, tal cual es. O sea, tu pensamiento es lo que va a determinar quién tú eres. Sí. O sea, que aunque la gente diga, tú no eres lo que te dijo que tú eres, o tú no vas a tener el éxito, o tú no vas a ser lo que tú quieres ser. O sea, tu pensamiento son los que determinan lo que tú eres o lo que va a dejar de ser. Porque como el hombre piensa, tal cual es. Energía. Exacto. Entonces la Biblia habla del carácter de los hombres en los postreros días y dice que son hombres amadores de sí mismos, ávaros, perversos, traicioneros. O sea, todo lo que incluye la maldad en el ser humano, Pablo aquí lo define como, lo compara con Janes y Jambres, lo compara con brujos que se oponen a la verdad de Cristo. Rabino Ra, gracias por estar con nosotros. Gracias por sacar este espacio para venir a lo que es el podcast de Anthony Quinn. De verdad, agradecido demasiado para la juventud y para la gente y para la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Y que ojalá y que mucha gente pueda ser tocado, al igual que como tocó tu vida el Dios Todopoderoso. De verdad, mi hermano, bendiciones. Wow, para mí es una gratitud y me gustaría despedir esto con una breve oración. Claro, claro. Con una breve oración. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y yo estoy seguro, 100%, y lo voy a ver eso, de que Dios lo escogió para esta generación. Amén. De hecho, su humildad. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo engrandece. Y yo recuerdo que cuando en mi adolescencia, en los principios de mi carrera musical, yo siempre iba y le tocaba para que usted me pusiera la música en la emisora y nunca me dijo que no. Amén. Todavía esta es la fecha que yo le he tocado y usted siempre ha estado con los brazos abiertos para este servidor. Y yo creo que esa humildad vale mucho y eso lo va a poner
lo va a poner en el museo de Dios. Amén. Eso Gracias, ¿verdad? Dios lo va a llevar a la grandeza. Gracias, Rabino. Y yo voy a estar orando en mi secreto para que Dios mismo se revele a esta generación por medio de usted. Y Dios va a hacer cosas grandes con usted. O sea, este podcast, desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús, no será el mismo podcast de ayer. Yo estoy creyendo en una aceleración para esto. Amén. Y en el principio le hablé de mucho fruto, de una mata de mango que era azotada por un viento. Y esa mata de mango la representa usted para esta generación. Gracias. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima, señores. Bye bye. Nos vemos.